Hermanos, buenas tardes. Las intenciones de esta Eucaristía es en acción de gracias de la familia Chazarocoy y de Maite López Blanco por un año más de vida. Por las intenciones en reparación por las ofensas cometidas al corazón eucarístico de Jesús, la Guardia de Honor al Corazón de Jesús, por la familia Cuevas Ortiz, García Cedas, Cárdenas Jiménez, Andrade Montero, Montero Morales, por José Manuel Jiménez Montero, Itchel Gutiérrez, por José, Sofía, Miriam, Osvaldo, por Kevin Eduardo, Ignacio Gabriel, por la conversión de Ángela Grijalva, Arsenio Núñez, Eloísa López, Angélica Eloísa, Félix Bernardo, por las mujeres embarazadas, por los que no tienen trabajo, y Francisco Adán Espinosa Baunza. Pedimos por la salud de Viridiana, de Maribía Ayala Bravo, Audrey Gutiérrez, Reina González Prieto, José Manuel Cruz, Linda Luz, María Magdalena González, Elisa Rosendo, Lourdes y Alfonso Cruz, Irma Mendoza, Marta Andrade, Tomás Andrade, Ana Alicia González, Nicolás Suárez. Y pedimos también por el eterno descanso de Rafael Bravo, Cupertina Sobrón, Miguel Pérez Hernández, Amalia del Carmen Campa, Eladio Sevillano Pensamiento en sus 11 meses, por Mercedes Sánchez Carrillo, Isela Jiménez, 7 años, Cristina Reyes Alfonso, Merlina Pérez Reyes y Ángela Ramos, y por las almas del purgatorio. La hermosa luz de eternidad inunda con fulgores divinos este día que presenció la muerte de estos príncipes y al pecador abrió el camino de la vida. Hoy lleváis la corona de la gloria, padres de Roma y jueces de los pueblos, el maestro del mundo por la espada y por la cruz, el celestial portero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, participemos con gozo de esta Eucaristía. Entremos en la presencia del Señor. Con humildad reconozcamos que hemos pecado, pidamos perdón. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria
te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a poner también como intención de nuestra celebración, pedir por la salud de Felipe de Jesús Sánchez. El Señor le conceda pronto restablecimiento. También pedimos por el eterno descanso de María Teresa Lerdo de Tejada. El Señor le conceda la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude en la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, por quienes dice a tu iglesia las primeras enseñanzas de la misión recibida de lo alto, para que también por ellos nos cese el auxilio de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y, tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra.
Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, les hago saber que el evangelio que he predicado no proviene de los hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguí en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor,
tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Eso se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Celebramos junto con toda la Iglesia esta solemnidad de la obra de Dios en las vidas de San Pedro y de San Pablo. Es una celebración que nos llena de alegría y de gozo al contemplar a dos titanes de la fe, a dos gigantes que trabajaron y entregaron su vida para consolidar la predicación del Evangelio. Pedro y Pablo, hombres de temperamentos diferentes, hombres educados de forma diferente, hombres llamados de formas diferentes, pero que sirven al mismo Dios, que se han enamorado del mismo Dios y que trabajan ambos de manera distinta, pero para el mismo Dios. Tenemos a un Pedro en Cafarnaúm, pescador, origen humilde, quizás sin formación educativa, a un hombre impulsivo, a veces un poco presuroso al hablar, un poco arrebatado en sus acciones, pero que después de recibir al Espíritu Santo cambia completamente su vida, su forma de ser, se deja moldear por Dios y se convierte en aquel que lleva sobre sus hombros a la iglesia. Recibidas las palabras de Jesús, confirma en la fe a tus hermanos. Ese es Pedro. Un hombre que al principio era muy valiente, impulsivo, que no medía su hablar. Quizá al momento de la prueba tiembla de miedo, desconoce a Jesús, reniega de él, lo traiciona, pero que después, arrepentido, confirma su amor a Cristo. 3 veces le pregunta, ¿me quieres? ¿Me amas? Y la respuesta de Pedro, reconociendo su error, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Tenemos por otro lado a San Pablo, un hombre formado en la cultura judía, fariseo, hijo de fariseos, estudió a los pies de Gamaliel, hijo de hebreos. Nadie le rebasaba a su corta edad en el fiel cumplimiento de la ley. Un hombre que consideraba el cristianismo como una secta judía, algo que había que destruir para que no se deformara el mensaje de las Escrituras. Hombre que, siendo recto en su vida, soldado romano, recibe aquel impacto en su conversión
que celebramos el día 25 de enero. De pocos santos tenemos dos fiestas. Acabamos de pasar una con San Juan Bautista. Juan Bautista se celebra su nacimiento y su martirio. De San Pablo celebramos su conversión y hoy lo celebramos junto con San Pedro. Y San Pedro, a quien celebramos junto con San Pablo hoy, y también recordemos aquella celebración que de manera indirecta apunta hacia Pedro en la cátedra llamada de San Pedro. San Pablo recibe en su conversión al Espíritu de Dios, es bautizado, invitado a proclamar el Evangelio, y lo hace de tal modo que aquel que perseguía a los cristianos finalmente fue perseguido y alcanzado por Cristo. Pablo tiene muchas cartas, 14 epístolas enviadas a las comunidades. La que leemos hoy es la más efusiva y se elige esta carta por las palabras de San Pablo. Qué interesante y qué hermoso escuchar que dice San Pablo: desde Jerusalén hasta Roma he llenado todo del nombre de Jesús. Qué hermosas palabras. Esto habla de su incansable trabajo. Misionero en Asia, misionero en Grecia, y después sigue hasta Roma. Un hombre que ha padecido completamente todo por Cristo: enfermedades, hambres, golpes, cárcel, rechazos, naufragios. Dice San Pablo: ¿qué podrá apartarme del amor de Cristo? Nada, absolutamente nada. Todo lo ha superado. Solamente Pablo puede decir sin falsa humildad: he trabajado más que todos los apóstoles, porque así ha sido. Incansable en su ardor por anunciar a Cristo. No había quien le aguantara el paso en el anuncio del Evangelio. Tuvo varios secretarios, pero no pudieron aguantar todo lo que Pablo andaba y caminaba. Pablo es un hombre entregado y dice él: para mí la vida es Cristo, la muerte es una ganancia. Pedro y Pablo tienen su final en Roma. Conocemos que Pedro fue martirizado en el año 64 y 3 años más tarde lo sigue en el martirio San Pablo. Finalmente se encuentran en la gloria. Los dos comparten el amor por Cristo. Los dos sirvieron al mismo Señor y han recibido ahora el pago de sus obras en la tierra. Hoy que los estamos celebrando, es una muy buena oportunidad, ya en vísperas de su fiesta mañana, es una muy buena oportunidad para pedir su intercesión y que el Señor nos conceda, aunque sea un poquito del ardor de San Pedro y de San Pablo para evangelizar. Pedro, dedicado a la evangelización de los judíos convertidos al cristianismo. Pablo, dedicado a la evangelización de los paganos, los gentiles, los que no eran judíos, para invitarlos a ser cristianos. Son grandes hombres que hoy tenemos como modelos a seguir en la obra de la evangelización. Repito, Dios nos conceda, aunque sea un poco, de ese ardor en el corazón para anunciar el nombre de Jesús. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen,
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos sentamos, presentamos nuestras ofrendas al Señor. Acepta, Señor, en tu bondad estos dones de pan y de vino, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. En tus manos ponemos nuestro esfuerzo de servir al hermano con amor. Acepta, Señor, en tu bondad estos dones de pan y de vino, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Oren, hermanos, para que ese sacrificio de ustedes sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al celebrar con alegría la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que la grandeza de tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el defensor que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y, coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memor de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces signos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate en tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Pedro, San Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en nombre del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No te hagas con todos los pecados, sino en la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. Oh Jesús mío, jamás permitas que me separe de ti. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas. Por su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Oremos. Te rogamos, Señor, que fortaleces con esos celestiales sacramentos a tus fieles que has iluminado con las enseñanzas de los santos apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos algunos avisos. Pueden tomar asiento. Les invitamos a seguir compartiendo con nuestros hermanos más necesitados. Para sus despensas nos hacen falta arroz, frijol, azúcar, sal, aceite, leche, café, atún, galletas y chiles curtidos. Quien guste participar de esta manera en esta obra con nuestros hermanos. Para el día de mañana, martes, se visitarán las instalaciones de Casa Santana. La doctora Marichuy es médico general y estará en el horario de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde. La cuota de recuperación será de 50 pesos. Si alguien necesita esta ayuda médica, puede acudir a Casa Santana. El próximo jueves 1 de julio tendremos una tarde pastelera de 5:30 de la tarde en las instalaciones de Casa Santana. El tema de la cultura será la historia de Veracruz y sus 4 asentamientos. Será impartida por Ricardo Cañas Montalvo.
La cuota también de recuperación será de 150 pesos por persona. Incluye pasteles, café, bocadillos y muchas sorpresas más. También se hará una rifa de unos aretes. El costo será de 100 pesos. Creo que esto es todo para ustedes. Que pasen buenas noches. Nos ponemos de pie. Les invito también, durante este mes vamos a tener por parte del seminario una misión virtual. Comenzamos a partir de hoy a las 9 de la noche. Pueden meterse en Facebook a la página del Seminario San José de Veracruz, o si no, nos pueden buscar o vincular a través de la página de la Diócesis de Veracruz. Todos los días de 9 a 10 de la noche estaremos transmitiendo. Vamos a tener una semana dedicada a la pastoral social y otra semana dedicada a la pastoral vocacional. Les invitamos a participar con nosotros desde el seminario. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Pasen todos muy buena noche. Gracias, Padre, igualmente. Vayamos con alegría a vivir lo que hemos celebrado. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su cuerpo y su sangre. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su cuerpo